siguiendo a través de redes sociales, a los que en algún momento a otro podrán ver este mensaje. Estamos recordando el mensaje de pasión por el reino de los cielos. Yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 13. Para que meditemos en lo que es el reino de los cielos. Y entonces yo quiero leer un solo versículo. Después hablaremos algunos puntos de referencia, porque yo creo que el tema del reino de los cielos es un tema que nos puede apasionar. Pero vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros entendíamos antes de este discipulado que estamos llevando exactamente qué era el reino? ¿Cuántos dicen, yo sí más o menos tenía una idea? ¿Sí? ¿Cuántos dicen, me siento como que estoy empezando? Y los demás no sienten nada. ¿Sí? Insensibles. Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús en Mateo 13 nos da 7 parábolas del reino de los cielos. La primera parábola es la parábola del sembrador. Y en esta parábola del sembrador, Jesús abarca todos los aspectos del reino de los cielos que va a desarrollar en las siguientes 6 parábolas. Las siguientes 6 parábolas tienen una división donde Jesús abarca 3 temas. 3 temas que corresponden al reino de los cielos, y para cada uno de estos 3 temas Jesús dedica 2 parábolas. Sería imposible explicarles o que podamos en este tiempo meditar en cada parábola. Es imposible, son misterios, son secretos del reino de los cielos. Pero escuche, los 3 temas en general que se ven en este capítulo de Mateo 13 son los siguientes, si los quiere anotar. Primero, el reino de los cielos marca una diferencia. Y esto es el poder de separación que tiene el reino. El reino tiene un poder de separación. El Señor habla de dos parábolas que son el trigo y la cizaña, y la de los peces buenos y los peces malos. Creo que lo hemos leído alguna vez. Y en ambas parábolas nos indica que hay un momento en el reino de los cielos, en el reino venidero, donde habrá una separación, y desde este momento hay una separación del bien y del mal, de lo que es la cultura de Dios y la cultura del hombre, la cultura humana, de lo que es el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y marca una separación. Escucha, tú no puedes vivir el reino de los cielos si no entiendes que el reino de los cielos te va a separar de las prácticas y de la cultura que no corresponde al Señor. Ayer con varones yo compartía otra parábola del reino que yo me inventé, que es la parábola del sastre. Y un sastre, escucha bien, un sastre toma una medida para un varón. Vamos a pensar en un varón, ¿sí? Y le hace un traje. Pero entonces, cuando hablamos de que un traje es justo, no quiere el que este traje sea justo, no significa que te va a quedar aguado, porque entonces ya no sería justo. Tampoco es un traje que te va a quedar así a punto de dar el botonazo, porque entonces ya no es tan justo. Un traje justo es un traje que te queda a la medida. Si no te queda apretado, no te queda holgado, te queda a la medida. El reino de los cielos tiene una medida. El Espíritu Santo es el sastre y usted y yo somos la tela, y Él está separando de nuestra vida lo que a Jesús no le agrada, lo que no corresponde con la medida de Cristo, para que nosotros seamos sacos a la medida del Señor. Nosotros no creemos en que Dios está hecho a nuestra medida. Todo lo contrario, estamos hechos a su medida, a su imagen y semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una separación. Tiene que haber una separación. De algo te tienes que separar. Lo segundo que Jesús nos enseña en estas parábolas es el poder de expansión.
Y nos habla de la parábola de semilla de mostaza y la levadura. Y nos enseña en estas parábolas que el reino puede comenzar con algo pequeño, como una semilla de mostaza, pero va creciendo, se convierte en una hortaliza y se convierte en un árbol que se vuelve en refugio para las aves. También habla de una mujer que echa una levadura en una medida de levadura en 3 medidas de masa, y la levadura impregna toda la masa. Y con esto Jesús nos está enseñando que el poder del reino es expansivo. Es decir, una vez que el reino de los cielos se implanta en tu vida, tiene un poder de desarrollarse, tiene la tendencia de crecer, de avanzar. Si tú hoy entras al reino de los cielos, lo natural de este reino es que el día de mañana tú hayas caminado más, hayas crecido más, hayas avanzado más, hayas conquistado más. Escucha, el poder de expansión del reino está ligado al poder de separación. ¿La agarró esa? El poder de expansión del reino está ligado al poder de separación. Entre más nos separemos del mundo, más podremos expandir el reino del cielo en nuestra vida y en nuestra sociedad. ¿Cuántos dicen amén? El tercer poder del reino, el tercer tema que Jesús aborda, es el poder del sacrificio. Y es entonces a donde llegamos a las parábolas que yo quiero comentarles, que son la del tesoro escondido y la perla del gran precio. Pero antes de comprender este poder del sacrificio, este poder de la entrega, tú y yo tenemos que entender qué es y qué no es el reino de los cielos, y cómo es que el reino de los cielos puede venir a nuestra vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces no logramos una entrega total al poder de la expansión, el poder de la entrega, el poder de la renuncia. No logramos una entrega total porque no hemos comprendido los principios de la separación, o el poder de la separación y el poder de la expansión. No sé si me estoy explicando, ¿sí? 3 poderes en las parábolas. Dígame, primero, el poder de la separación, el poder de la expansión y el poder del sacrificio, de la entrega. Tú vas a entregar a Dios de tu vida en la medida que te separes del mundo y en la medida en que su reino crezca en ti. Tu nivel de entrega está determinado por tu nivel de separación y por tu nivel de expansión. Existe el riesgo de que podamos separarnos del mundo, pero no hacer crecer el reino en nuestro corazón. Existe. Y esto nos puede llevar a la religiosidad si no vivimos una vida pecaminosa, pero tampoco estamos caminando en el reino de los cielos. Tampoco hemos cambiado culturas, tampoco hemos dejado que el Señor sane nuestro corazón, transforme nuestra mente. Ahora, ¿qué no es el reino? ¿Qué no es el reino de los cielos? No es un lugar en el cielo. A veces creemos que el reino de los cielos es allá detrás del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, y allá está el reino de los cielos. Y desde allá Dios gobierna y allá Dios hace lo que Él quiere, pero aquí en la tierra no. El reino no es solamente un lugar en el cielo. No es Dios sentado en un trono y un montón de ángeles en nubes tocando arpas. No es eso el reino de los cielos. Es una pequeña cosmovisión del reino de los cielos, porque tampoco la gloria eterna es así. Pero tampoco el reino de los cielos es una religión. No puedes decir que vives el reino de los cielos solamente por venir a la iglesia, pero no puedes vivir el reino si no vienes a la iglesia. ¿Me expliqué? ¿Sí? O sea, no, yo estoy en el reino, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Tu vida de fuera, ¿cómo es? Bueno, hay gente que piensa lo contrario. No, yo vivo una vida bien, no le hago daño a nadie, yo no necesito la iglesia, yo vivo en el reino. No, tampoco se puede. Entonces, el reino de los cielos no es un lugar en el cielo, no es una religión, no son logros religiosos, no son méritos de las cosas buenas que hemos hecho. Si usted puede leer, los que están siguiéndonos en Tiempo con Dios, ¿verdad? La lectura que hacemos todos los días, vemos cómo Jesús confronta a los fariseos y a los religiosos. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Alguien que recuerde? Hipócritas, ciegos, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Si yo un día predico ese mensaje, al día siguiente no viene nadie. Porque muchos de nosotros, ay, cómo me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús. Te hubieras ofendido con su mensaje. Porque somos muy sentimentalistas. Porque el reino, hay áreas del reino que aún no se establecen en nuestro corazón. Y escúchame, el mensaje tiene un poder para ofenderte.
De hecho, si en algún momento en tu vida este mensaje del reino te tiene que ofender para que te pueda salvar. Diga conmigo, si el mensaje no me ofende, no me transforma. Cuando nos sentimos ofendidos por un mensaje, decimos, no es que no me siento alimentado. Y es que el tema es que probablemente no te sientes alimentado en tu dieta, lo que a ti te gusta. Pero no quiere decir que un mensaje de confrontación u ofensivo en cuanto a nuestra cultura o forma de pensar no sea un buen alimento. Todo lo contrario. El alimento sólido muchas veces, el alimento nutritivo muchas veces no nos gusta. ¿Qué les gusta más a ustedes, amados? ¿Una ensalada con una rebanadita de aguacate sin tortilla y 100 gramos de pechuga asada sin aceite? ¿O una orden de 5 tacos al pastor con su cebolla, cilantro, salsa, piña? ¿Qué te nutre más? ¿Me estoy explicando? Entonces, hay veces que queremos alimentar nuestra alma de un mensaje que no es el reino de los cielos. Y Jesús confronta a los fariseos, son unos hipócritas, son unos ciegos. Dice, ¿verdad? Que buscan hacer prosélitos, es decir, convertían gentiles en judíos y lo hacían doblemente más hijos del infierno. Y bueno, es un tema que cuando tú lees Mateo 23 dices, híjole, Señor, yo no sé si hubiera aguantado un mensaje así. Pero por eso lo crucificaron. El espíritu religioso crucificó a Jesús. Era el plan de Dios, pero la potestad que en ese momento tomó el control de la situación fue el espíritu de religión. Y sabes, esa es una manifestación antirreino. Cuando a ti te controla tu prejuicio, tu mente religiosa, tú no estás viviendo en el reino de los cielos. Y necesitas que venga el Señor y corte la tela que no sirve, para que su reino se pueda expandir y pueda venir el reino eterno y dinámico. ¿Cómo es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos, escuche bien, es eterno. Esta es más que una predicación, es como una clase, porque son muchos temas para en un solo mensaje, es complicado. Pero el reino de los cielos, anótelo ahí, es eterno. Y es eterno porque está manifestado en el pasado, se manifiesta en el presente y un día se va a manifestar con toda gloria en el futuro. Se manifestó, escuche bien, el reino de Dios se manifestó desde la nación de Israel. Dios les dijo, yo quiero ser su rey, tomó a Abraham y después promulgó la ley a través de Moisés. Después les dio jueces, ¿verdad? Y hubo un momento en que los israelitas le dijeron a Dios, Dios, ya no queremos jueces, ya no queremos que nos gobiernen de acuerdo a tu ley, queremos un rey como todas las naciones. Ahora, escucha bien. Samuel se deprime por esto y viene Dios y le dice, hey Samuel, no rechazaron tu ministerio como juez, me rechazaron a mí como rey. ¿Por qué? Porque lo que las naciones realmente, lo que Israel realmente quería, no era solamente la figura de un rey, era que ellos se pudieran gobernar con una ley que no fuera la ley de Dios. Como que separar la fe del gobierno, de la política. Y entonces Dios había establecido una teocracia, conmigo, teocracia. Y el hombre Israel, el pueblo de Israel la quebrantó pidiendo un rey. Ahora viene el Señor Jesús, manifiesta su reino en el pasado y Él dice, arrepiéntanse, cambien de mente, cambien de manera de pensar. No puedes ver el reino si no hay un arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo creo, amados, que el mensaje de arrepentimiento es completo cuando damos la razón del por qué arrepentirnos. No es un arrepiéntete nada más para que sientas culpa por tus pecados. No, arrepiéntete porque hay una nueva forma en la que tú y yo tenemos que vivir. Y esa forma, esas reglas, esos principios pertenecen a un rey y a su reino. Y allí se manifestó el reino de Dios en el pasado, en la vida de Jesucristo. Cuando Él caminaba decía, díganle a Juan el Bautista que echamos fuera demonios, que sanamos enfermos, que predicamos las buenas nuevas de salvación. Díganle que los muertos son resucitados, que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, que el reino de los cielos ha llegado. Entonces el reino llegó a través, escucha bien, de Jesucristo. Pero también el reino está hoy, es presente, ¿sí? Está en nosotros. El reino de los cielos viene a tu vida cuando tú recibes a Jesús.
Cuando tú le das tu vida a Jesús, Juan capítulo 3, Nicodemo viene con el Señor, le dice: maestro, grandes cosas tú haces. Y Jesús le dice: ¿quieres verlas también tú? Si no puedes verlas y no puedes entrar a esta dimensión si no naces de nuevo. Y a través del sacrificio de Jesús, que nos salva y limpia del pecado, es que el reino de Dios viene a nuestra vida, nos cambia, nos transforma y se establece en nuestros corazones. Por eso el reino es presente. Entonces el reino es pasado en las maneras en las que Dios gobernó a su pueblo, y la manifestación de Jesucristo es presente porque está el Espíritu Santo ahora gobernándonos. Y diga conmigo: es futuro, porque un día, escuche bien, el cielo va a gobernar la tierra. Dice Apocalipsis que Dios descenderá del cielo, la santa ciudad de Dios, la santa morada del Señor, establecerá su tabernáculo entre los hombres. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Apocalipsis habla de una figura que es la figura milenial, ¿verdad? La semana que entra veremos las cosas de los últimos tiempos, pero en esta figura profética del milenio nos enseña que va a haber un reino literal, Jesús gobernando en la tierra, trayendo justicia a las naciones, trayendo rectitud, y tú y yo siendo gobernantes con Él por toda la eternidad. Y aquí viene mi punto final. ¿De qué depende que gobernemos en la eternidad? De la manera en que sirvamos al reino en la tierra. Quien es sacerdote para Dios en esta era, será rey en la venidera. Quien vive para sí mismo en esta era, no podrá gobernar con Él en la era venidera. Y sabes, amado, cuando hablamos del reino de los cielos, tenemos que hablar de su proyección hacia el futuro, porque nuestra vida a veces está muy anclada al aquí y a la ahora, a las necesidades que tenemos. Sin embargo, la Biblia dice: busca el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora yo quiero concluir esta noche hablándote de los principios que tú y yo tenemos que vivir para poder experimentar una entrega total. De los principios que tú y yo tenemos que desarrollar para que podamos vivir una entrega total. Para que bosquejes bien tu apuntes, cómo vivir una entrega total. Porque ese es el poder del reino, el poder de la entrega. Obviamente, entre más dejemos que el Señor nos separe del mundo, más podremos vivir esta entrega. Obviamente, entre más dejemos que su reino se expanda en nuestra vida, más podemos vivir esta entrega. Pero entonces estos 5 principios aplican a todos los otros 3 poderes. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bueno. Si no, vuelvo a ver la predicación y tome nota y le presto mis apuntes, lo que necesiten. Número 1, dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y el primer principio del reino es es el principio del valor. Más adelante Jesús dice que es como una perla preciosa. Oiga, un tesoro y una perla nos hablan de algo precioso, nos hablan de algo valioso. Escucha bien, de algo que determina no solamente el valor de ese tesoro, sino que el valor del tesoro determina mucho del valor de todo lo demás. Y cuando hablamos de que el reino hay un principio del valor, significa que tú y yo tenemos que darle al reino de los cielos el valor que éste tiene a los ojos de Dios. Porque este es un tema que le apasiona a Dios. Este es un tema que le apasiona a Jesús porque habló de Él. Y ese es un tema que le apasiona al Espíritu Santo, porque el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, amados, el principio del valor tiene que ver con esto. ¿Qué valor le das tú a las cosas de Dios? ¿Qué valor le das tú a la cultura que Dios quiere que tú y yo vivamos? A la luz del reino de Dios, ¿qué valor tienen tus posesiones?
a la luz del reino de Dios, ¿qué valor tiene tu tiempo? Y en la medida en la que tú consagras todo lo que tienes a su reino, no a tu reino, no a tus anhelos, no a tus sueños personales, no a lo que tus emociones te dicen que quieren, sino a lo que Dios te dice que Él quiere, es allí donde tú y yo determinamos cuánto vale para nosotros el Señor. Si es un tesoro, si es una perla o es algo que no vale la pena. Porque tú puedes creer el evangelio, pero no vivir el reino. ¿Cómo sabes que vives en el reino? Cuando valoras el reino. Cuando no escatimas sembrar a la obra de Dios. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando alguien que ha sido probado, que ha caminado en testimonio, que ha ejercitado un llamado sólido, esa es la palabra, que ha tenido credibilidad, dice: quiero ir a un viaje misionero. Y de repente, muy bien. ¿Y qué van a hacer en el viaje misionero? El ministerio que nosotros apoyamos y oramos, en una de sus tareas que ellos hacen es llevar personas a orar por el campo misionero. Dice: no, vamos tantos días a orar. Una mente que no valora el reino de los cielos dice esto: ¿y para qué vas hasta allá? Ora aquí. ¿Para qué gastas tanto tiempo? ¿Para qué gastas tanto dinero? ¿Para qué? No. Eso no es funcional. Esa mente no valora el reino de los cielos. No les quiero dar ejemplos para iglesia local porque no quiero que salgan como los fariseos cuando escucharon a Jesús. Pero cuando tú y yo no valoramos el pertenecer a una iglesia, el desarrollar nuestro tiempo devocional, el hablarle de Cristo al que se está perdiendo. Hoy mucha gente está perdiendo la vida, pero no solo la vida, sino la eternidad. Cuando tú y yo no hacemos lo que sabemos que nos corresponde hacer y vivir, tú y yo no reflejamos que hemos encontrado la perla de gran precio. Este reino es valioso. Y escuchen, yo hablaba con algunos jóvenes hace tiempo, hace unos días, y a uno de ellos les decía: yo veo que tu vida está consagrada a Dios. Y le dije algo, que a una mente antirreino va a decir: pero ¿cómo, pastor, le dices eso? Yo le dije: yo creo que tú no tienes que estudiar una carrera. Yo creo que tú no tienes que perder 4 años de tu tiempo en una universidad. Prepárate en la palabra, porque Dios te va a levantar, porque Dios te va a usar, porque eres llamado un sacerdote. Oramos por un pequeño de nombre, el nombre que tiene, que significa mensajero. ¿Cuál es el mensaje? Que sus padres tienen que entrenarlo para que sea un mensajero. Yo veo a mis hijos, yo veo a hijos de muchos de ustedes, y yo a veces pienso: ¿no será que Dios no quiere profesionistas sino profetas? Pero una mente que no valora el reino puede decir: no, es que es importante el estudio. Y yo creo que es importante el estudio, pero si la prioridad es el estudio de la palabra, mejor. El estudio de las herramientas para que ellos puedan ser una generación que predique con poder, no con conceptos. Porque el reino de los cielos no se manifiesta con conceptos, sino con poder. Wow. Y quien estudiara una carrera anda, no está mal, siempre y cuando haya sido confirmado por Dios de que ese es el propósito de su vida. Yo conozco un misionero que todos ustedes lo conocen, un hombre del Espíritu, que él recibió un llamado de Dios. Y la intención en su corazón era: Señor, yo construyo casas en el otro lado, allá en Estados Unidos, gano muy buen dinero, vivo bien y mando una muy buena ofrenda para las misiones. Pero Dios le dijo: no, porque dejarlo todo para mí es lo más valioso que tú puedes hacer. Y él tuvo que dejar todo lo que tenía, él tuvo que dejar todos sus proyectos de vida. Y en alguna charla que él tiene con algunos amigos que está en YouTube, que se llama Tiempo y Amigos, alguien dice de él: a mí me impactó cómo llegaste con tu carro en una camionetita y toda tu vida ahí.
Y usted y yo hemos sido ministrados por el Espíritu Santo a través de Kevin y Susan Green. Y si tú escuchas el testimonio de lo que ellos han tenido que pasar, tú dices: Señor, déjame ver lo valioso del reino que ellos se han visto y probablemente yo no. Porque el reino es ¿qué? Valioso. Son 15 principios, ¿sí los aguantan? Digo por el tiempo. Segundo principio, es semejante a un tesoro escondido, y es el principio del secreto. El principio del secreto. Y te lo quiero mencionar muy rápido, porque en sí el principio más importante para mí era el primero, el del valor. El principio del secreto nos habla de lo siguiente, amados: este reino solo puede ser descubierto en el lugar secreto. Este reino solo puede ser descubierto en el lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? El lugar secreto es el lugar donde se determina el destino de tu vida, tu relación con Dios. Es un tesoro escondido. ¿Dónde está escondido? En la oración, en la intimidad con el Espíritu Santo. Allí está escondido este tesoro. Tú y yo tenemos que venir delante del Señor estos días y decirle: amado Espíritu Santo, revélame tu reino en mi vida. Revélame que tú eres mi rey. Revélame tu grandeza, revélame tu belleza, revélame tu poder, revélame tu hermosura, revélame tu perfección, para que yo pueda abandonar mi imperfección y encontrarme completo y satisfecho en tu persona, amado Jesús. Pero, amado, esto no viene porque alguien ore por ti, aunque el reino se puede manifestar de esa manera, claro que sí. El reino se manifiesta por la unción, pero el reino se establece por la comunión. La comunión de los íntimos provoca la manifestación de la unción. A veces queremos que el reino se nos ha revelado por la unción de alguien más que le costó tiempo en la comunión. Amado, este tesoro está escondido. Dice Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y este es un llamado a tener una cultura generacional de búsqueda, de ir al lugar secreto, de estar en el aposento, de deleitarnos en conocerlo a Él, de escuchar su voz a cada tiempo, a cada momento. De un tiempo acá el Espíritu Santo me ha estado hablando y a mí me daba a veces cierta pena o temor decir: el Espíritu Santo me habló y me dijo esto. Y una ocasión que yo sentí eso y que sentía que yo sentía que, porque el sentimentalismo te gana, la falsa humildad te gana. No lo hice y el Señor me dejó de hablar. Me arrepentí rápido. Y ahora no me da pena decir: el Espíritu Santo me dice que esto y esto. Ayer en mi estado estábamos antes de entrar con los varones y sentí del Espíritu Santo orar por enfermos, y puse en mi estado: el Señor está aquí, si tienes alguna enfermedad, escríbeme, quiero orar por ti, mandarte un audio. Y hubo respuestas. Escucha, amado, tú y yo tenemos que entender que el tesoro está escondido en el lugar secreto, y tenemos que desarrollar lo que orábamos por este pequeño, un oído para oír la voz de Dios y cerrar la voz del mundo. Tercer principio, principio de la búsqueda, el cual un hombre halla. Un tesoro escondido que un hombre halla. ¿Cuál es el principio de la búsqueda? Es la persistencia. El tema en el principio de la búsqueda es la persistencia. Está escondido el cual un hombre halla. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y, ¿sí se lo saben? Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. La persistencia es activa, nunca es pasiva. Tú no eres persistente por estar ahí aguantando. Eso se llama estoicismo. Es una doctrina griega que te dice: tú aguanta, tú aguanta, tú aguanta, tú aguanta, y vive aguantando en tu fuerza. Tú puedes, tú eres un campeón. Tú eres un inquebrantable.
Pero ese es estoicismo. La persistencia es activa. Y esta persistencia activa es: pongo mis ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, y busco, pido, llamo por las cosas que valen la pena, que son el reino de los cielos y su justicia. Es el principio de la búsqueda. Habla de la perseverancia. Y tú puedes leer en Lucas capítulo 18, anótalo como referencia, la parábola de la viuda y el juez injusto, y la parábola hay otra parábola ahí en Lucas del amigo que llega a medianoche a pedir pan para otro amigo, ¿verdad? ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? Yo te recomiendo el libro de Bob Sorge, Oraciones Ilegales. Ay, ¿cómo que oraciones ilegales? Lee el libro y escucha la conferencia en YouTube, te la recomiendo ampliamente. Te habla de la persistencia. Este reino es de persistencia. ¿Quién va a permanecer en la manifestación del reino de los cielos cuando sea el reino en el futuro? Al que perseverare. Apocalipsis 2 y 3. Al que perseverare le daré la corona de la vida, le daré que se siente conmigo junto al trono, le daré un nombre nuevo. Y tú puedes ver ahí todas las bendiciones para el que persevera. Cuarto principio: y cuando lo haya, lo esconde de nuevo. Dicen: sí, no lo voy a presumir. Lo esconde de nuevo, y gozoso por ello. Y gozoso por ello. Cuarto principio es el principio del gozo. ¿Qué significa el gozo? Hay un concepto que se relaciona con el gozo, que es el ser bienaventurado, que significa ser 7 veces feliz. Ahora, todo esto es un mensaje, es como una clase, te digo, donde tú tienes que ir a más y buscarlo en tu casa, en las lecturas. Gozoso aquí representa todo lo que es Mateo 5, todas las bienaventuranzas. Pero realmente la palabra bienaventuranza, y esto lo aprendí en un curso de Apocalipsis que tomé recientemente con el doctor Garrett, y él dice que en la Biblia, cuando habla de bienaventurado, habla de ser felicitado. Y esto, dice él, no significa que tú necesariamente seas feliz, sino que tu gozo es porque Dios está feliz de ti y te felicita. Eso cambia completamente tu manera y mi manera de ver la vida cristiana. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú puedes leer las 9 bienaventuranzas que están en Mateo 5, las 7 bienaventuranzas que están en Apocalipsis, y te das cuenta cómo el reino produce gozo. Pero ¿cuál es el gozo? El gozo de hacer su voluntad, el gozo de rendirnos a Él, el gozo de decir: Señor, mi vida está para complacerte. Señor, yo te quiero bendecir. Esa canción me encanta porque dice: existo para tu placer. Quinto y último es el principio de la renuncia. Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Escucha, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. En esa coma, ese hombre se queda en la nada. Perdió todo, lo vendió todo. Entra en una zona donde, ¿qué tal si le ganaron el terreno? ¿Qué tal si no lo quieren vender? Ya vendió todo lo que tenía. Ya se quedó sin nada, obviamente con el efectivo. Pero ¿qué va a hacer con ese efectivo si ya se despojó? ¿Cuándo va a volver a construir todo lo que tenía? Escucha, este terreno probablemente no valía lo mismo que todo lo que él tenía. Cuando Jesús está hablando de esto, según los eruditos, está haciendo referencia a que este hombre tenía muchas posesiones y el terreno que vio no era tan grande, era un pequeño terreno.
Pero lo que hace que él pueda dimensionar esas posesiones como nada a comparación de ese pedazo de tierra, no era el pedazo de tierra, sino el tesoro. Y el tesoro entonces, escucha bien, el tesoro entonces le representa a él un motivo para tener todo lo que posee como pérdida. Hubo alguien que experimentó esto. Y es el principio de la entrega. Y en este principio de la entrega, en Filipenses capítulo 3, yo quiero que ahí terminemos esta noche. Quiero leerte un versículo y luego quiero leerte algo que escribió uno de los maestros, de los teólogos contemporáneos que más pueden bendecir tu vida, que se llama John Piper. Filipenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo, versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí mi posesión, mi ganancia, las he vendido todas como pérdida por comprar un terreno donde hay un tesoro escondido. Les estoy traduciendo la parábola a la vida de Pablo. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, eran mi posesión, eran mi herencia, eran mi orgullo. Pero me encontré un terreno escondido en el corazón de hombres de barro, hombres débiles, débiles por fuera, que era fácil quebrantarlos con un varazo, pero inquebrantables por dentro por el tesoro que poseían. Y el perseguidor de la iglesia se convirtió en el edificador de la iglesia. El Saulo que un día perseguía se convierte ahora en el Pablo que edifica a los creyentes. ¿Sabes por qué? Se encontró el tesoro escondido. John Piper dice esto: tal parece que hay un cristianismo anormal a la Biblia, que es aquel donde la esencia de la realidad espiritual se encuentra en los hechos y no en la relación con la persona divina que inspira, moldea y sustenta los hechos. Piper dice: tal parece que nuestro cristianismo se redujo a cuánto hacemos y nos hemos olvidado que la esencia de la pérdida de todo lo que tenemos está en relación a la persona divina que inspira nuestros hechos. Muchos prefieren la actividad religiosa que la degustación espiritual. Los logros del apóstol Pablo eran superiores antes de conocer a Cristo y aún después de conocer a Cristo. Nadie como él antes de conocer a Cristo, ningún fariseo como él, ningún apóstol como él. Sin embargo, estos logros, dice John Piper, no eran su gloria ni eran su gozo. Conocer a Jesús y deleitarse en él eran el corazón de su jactancia. Wow. Hasta la mesa se emocionó más que usted. Conocer a Jesús. Por eso dice aquí más adelante: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas, ya conmigo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, reino, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Matthew Henry dice lo siguiente: cuando Pablo usa la palabra pérdida, dice Matthew Henry que es una palabra contable. Dice: es como si tú tuvieras un capital
Los que saben de contabilidad saben, ¿eh? Tú tienes tu capital, tú tienes tus activos, y de repente consideras que todo esto se convierte en tu pasivo. Tú tienes tus recursos y de repente consideras que esto es tu deuda, porque en tu activo va a caer un tesoro que vale 1,000,000 de veces más que esto que ahora posees. El tesoro escondido, el principio de renuncia. Por eso para entrar al reino necesitamos fe, porque fe no es lo que yo alcanzo, lo que yo logro. Fe es lo que yo puedo rendir a los pies de Jesús. Y si tú y yo queremos vivir en esa entrega total, hoy tenemos que orar al Señor y decirle: separa la cizaña de mi vida, quita lo que no te agrada, lo que tú no has sembrado, lo que ha sembrado Satanás, quítalo de mi vida. Los peces malos, aquellas cosas que he obtenido en el camino de la vida que no corresponden con tu naturaleza, hoy las separo. Expande en mí mi fe como la semilla de mostaza. Expande en mí, leuda con tu presencia todo mi ser, amado Espíritu Santo, para que entonces yo pueda vivir una entrega total por tu reino. Vendrán días donde como iglesia el Señor nos dirá: todo o nada. Y todo será ir, sacar tu pantalla, venderla. Todo será hipotecar tus posesiones con tal de que tu hijo llegue a la meta del reino. Ayer mi esposa estaba viendo una boda, porque ahora pues las bodas ya son públicas, porque no pueden invitar a mucha gente, la transmiten. Y hay una iglesia en Cartagena, ¿eh? Colombia, del pastor Miguel Arrazola, preciosa iglesia, ríos de vida. Honramos lo que Dios hace en Colombia. Y su hijo más pequeño se casó. Y ellos estaban en la boda y estaban dando las palabras. Hubo invitados de Marco Barrientos, ministró la Santa Cena, ¿no? Pero lo importante no eran tanto los invitados, que son gente de Dios, sino lo que decían de este muchacho y de esta muchacha. Se me fue el nombre del chico, es Samuel. Y una de las cosas que su hermano le lleva unos trofeos, porque Samuel, apasionado por el fútbol, ganó muchos trofeos. Su hermano le lleva un trofeo especial, diciendo que era un trofeo por su impacto a la nueva generación, por su testimonio, por su rectitud en su matrimonio. Y se comentó en la ceremonia, escucha esto, que es un testimonio de reino, de entrega. Este muchacho ya estaba en Barcelona jugando fútbol, pero una noche el Espíritu Santo le habló, tomó sus cosas y se regresó a su nación, dejándolo todo, porque sabía que la cancha del Camp Nou, la cancha del Real Madrid, no son el terreno donde estaba el tesoro escondido. Servir a Dios junto a sus padres es donde él estaba encontrando un tesoro escondido. Y me impactó la decisión de este joven, pero más la de su papá, porque un papá sin mentalidad de reino dice: no me salió un peso tu viaje a Barcelona, no es fácil mantenerte en Barcelona, nadie llega como tú, considéralo. No, un padre entendido en que sus hijos le pertenecen no a sus sueños, sino a los de Dios. ¿Por qué te cuento esto? Porque si el apóstol Pablo lo pudo vivir, decimos: no, es Pablo, un chico de 23 años, lo pudo vivir. ¿Sabes qué nos dice esto? Que no es del que es más capaz, el reino es del que encuentra el tesoro escondido.
pie unos minutos. Aquí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo quiero invitarte que ahí vamos a orar primero, después vamos a adorar unos segundos. Señor, yo creo que si tu evangelio no está en nuestro corazón, el reino no puede entrar a nuestra mente. Por eso primeramente, Señor, quiero que aquellos que no han recibido tu evangelio en su corazón, esta noche puedan abrir su corazón a ti y decirte: Señor Jesús, yo te invito a que tu evangelio, tu perdón de pecados, venga a mi vida, perdona todos mis pecados. No hay forma humana en la que yo pueda quedar bien contigo. No hay obra buena que sea suficiente. Por eso renuncio a mi esfuerzo de hacer obras para salvarme y abrazo la obra que tú hiciste en la cruz para perdonarme de mis pecados. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón, Jesús. Pero Señor, también quiero orar por aquellos que ya está el evangelio en su corazón, pero que hoy anhelan que el reino venga a su mente. Y quiero pedirte, amado Dios, empezando por mí, méteme a ese lugar secreto. Métenos como iglesia a ese lugar secreto donde podemos hallar el tesoro escondido. Porque, Señor, un tesoro no se halla en la superficie, se halla en la profundidad. Una perla de gran precio no se halla en la superficie del mar, se tiene que ir a profundidad. Y por eso es de gran precio, porque entre más profunda estaba, más valor tenía. Y esta noche, Señor, te decimos: métenos a profundidad, para que entonces podamos experimentar el poder de la separación, renunciando a todo aquello que no pertenece a tu reino. Que podamos degustar el poder de la expansión, dejando que tu reino crezca en nosotros y tu presencia leude toda nuestra vida. Y que con gozo podamos experimentar el poder de la entrega, viviendo cada uno de estos 5 principios, Señor. Y que podamos decir como esta canción dice: es por ti existo, para tu reino, para tu placer. Es por ti. Existo para tu placer. Eres digno, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero vivir Es por ti. para tu reino. Existo para